El sonido de las campanas de la iglesia de San Agustín en las Lomas resonaba suavemente en la brisa matutina, mezclándose con el canto de los pájaros que adornaban los árboles frondosos de la calle. A lo lejos, los motores de autos de lujo rugían con elegancia contenida, marcando el inicio de un día más en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México. Dentro de una mansión de altos muros y vitrales antiguos, María Fernanda, Marifer para todos, ajustaba con cuidado la pequeña camisa blanca de Emiliano. El niño, de apenas 4 años, se revolvía inquieto mientras ella le abotonaba el cuello. «Ya casi, mi amor. Solo falta este y estás listo para tu kinder», dijo ella, con una sonrisa que escondía una ternura que iba más allá de lo profesional. El niño la miró con ojos grandes, casi idénticos a los suyos. «Hoy me vas a dejar en la escuela y también me recoges». Marifer acarició su cabello oscuro y suave, sintiendo un nudo en la garganta que no entendía del todo. «Claro que sí. Siempre voy a estar contigo, mi cielo». Lo cargó con facilidad, como si fuera suyo, como si lo hubiese llevado en su vientre, en su sangre, en su historia. Pero no, era hijo del patrón, hijo de un hombre que apenas lo veía. Antes de seguir con esta historia increíble, no olvides suscribirte al canal para más relatos que te llegarán directo al corazón. Alejandro del Valle no había bajado aún. Como siempre, salía a reuniones desde temprano y regresaba tarde, casi sin mirar a su hijo. Para Marifer, ese vacío paternal era la herida que más dolía presenciar. Emiliano tomó su mano mientras bajaban las escaleras. El desayuno ya estaba servido por las otras empleadas, pero el niño solo comía si Marifer le daba de su mano. «No me gusta el huevo si tú no me lo das», decía cada mañana. Las demás criadas lo comentaban en susurros. «Ese niño se le va a pegar como chicle. Se nota que la quiere más que a su papá». Ella, en silencio, aceptaba ese amor con temor y gozo. Era imposible evitar sentirlo. No era solo apego. Era algo más profundo, más visceral, algo que se le metía en los huesos. En el jardín trasero, lleno de bugambilias en flor, Marifer y Emiliano jugaban a hacer figuras con hojas secas. El niño reía, libre. En ese rincón no era el heredero de una fortuna. Era un niño con una mujer que lo amaba sin reservas. Una tarde, mientras guardaba ropa en los armarios del ala principal, Marifer vio una fotografía enmarcada en la oficina de Alejandro. Era Emiliano recién nacido, envuelto en mantas de hospital. Lo curioso fue que en la imagen no aparecía ninguna madre. Solo él, solo, en brazos de una enfermera que no reconocía. Una sombra de duda cruzó por su mente. No era la primera vez que se preguntaba por la madre del niño, pero nadie hablaba de ella, ni una mención, ni una foto, nada. Esa noche, al quedarse sola en su habitación del ala de servicio, abrió una cajita de madera que guardaba bajo su cama. Allí tenía una pequeña cobija azul, con la letra E bordada a mano. Era el único recuerdo de su hijo, o al menos, del hijo que le habían dicho que murió al nacer. Sus dedos temblaron, recordó el hospital, el dolor, el llanto, el silencio que siguió. «¿Y si...?» susurró, pero no se atrevió a completar el pensamiento. Aferrada a la cobija, sintió que su corazón latía más fuerte que nunca. Emiliano tenía la misma cicatriz en la ceja que su hermano tuvo de niño, el mismo lunar cerca del ombligo que tenía su abuela. Y esos ojos eran los suyos. Marifer se tapó la boca, como si temiera que alguien pudiera oír lo que empezaba a gritarle el alma. Los pasos firmes de Alejandro del Valle retumbaron sobre el mármol del vestíbulo. Su reloj suizo brillaba bajo la luz tenue del candelabro mientras consultaba el correo en su celular sin levantar la mirada. Como cada mañana, cruzó la sala ignorando los saludos y las tazas humeantes sobre la mesa. «Buenos días, señor», saludó Marifer con respeto, inclinando ligeramente la cabeza. Alejandro apenas respondió con un leve movimiento de ceja. Pasó de largo, abrochándose el saco del traje, sin siquiera mirar a Emiliano que, sentado a la mesa, jugaba con su jugo de naranja haciendo burbujas. «¿Papi no me va a decir hola?»,
preguntó el niño con voz baja, casi en un susurro que se le clavó a Marifer en el alma. Ella se acercó y le limpió la boca con la servilleta. Tu papá está ocupado, mi amor, pero tú sabes que te quiere, ¿verdad? Emiliano no contestó. Solo bajó la cabeza, dibujando con el dedo en la superficie del mantel. Alejandro era un hombre de números, negocios y silencios. Desde que enviudó, según contaban las otras empleadas, se convirtió en un ser hermético, duro como el acero. No solía conversar con nadie de la casa más allá de lo estrictamente necesario, y con su hijo el trato era casi formal. A veces, Marifer lo observaba de lejos. En sus ojos no había maldad, pero sí una frialdad que parecía proteger una herida antigua. Señor del Valle, se atrevió a decir una mañana, Emiliano ha tenido pesadillas, no quiere dormir solo. Él ni siquiera se giró del todo. Su mirada se quedó fija en la pantalla de la laptop. Usted es la encargada de cuidarlo, ¿no? Haga lo necesario. Y se fue. Marifer regresó al cuarto del niño sintiendo una mezcla de impotencia y rabia. ¿Cómo era posible que no le importara? Que no sintiera esa conexión que ella misma sentía al solo oír su risa. Emiliano la esperaba en la cama con la cobija hasta el pecho. ¿Te vas a quedar conmigo hoy también? Sí, aquí estoy. No me voy. Se recostó a su lado y lo abrazó. En ese silencio compartido, sentía una paz que no encontraba en ningún otro lugar. Con el paso de los días, el vínculo entre ambos se hizo más evidente. El niño no comía si no era con Marifer, no aceptaba que lo peinara nadie más, y en las noches la buscaba como si fuera su refugio. «Ese niño está encaprichado contigo», murmuró Toñita, la cocinera, mientras preparaban la cena. «No es capricho», respondió Marifer en voz baja. «Es cariño, y yo también lo quiero». Una tarde, mientras regaban las plantas del jardín, Alejandro se acercó sin previo aviso. «Necesito hablar con usted», dijo sin rodeos. Marifer dejó la manguera a un lado, algo nerviosa. «¿Ocurre algo, señor?» Él la observó unos segundos, como si buscara algo detrás de sus ojos. «Mi hijo está demasiado apegado a usted. No me parece sano». El comentario la tomó por sorpresa. «Yo solo trato de cuidarlo como se merece. Lo sé, y lo hace bien. Pero recuerde cuál es su lugar». El tono no fue agresivo, pero sí firme. Alejandro no gritaba, imponía. Marifer asintió, sintiendo que un muro invisible volvía a levantarse entre ellos. Esa noche, mientras Emiliano dormía abrazado a su cuello, ella acarició su cabello con lágrimas silenciosas. ¿Qué era ese amor que la desbordaba? ¿Qué hacía que sintiera que ese niño era suyo en cada latido? Había algo más, algo que aún no entendía, pero que comenzaba a dolerle como una verdad a punto de nacer. El zumbido de una licuadora en la cocina fue lo único que rompió el silencio aquella mañana. Marifer lavaba los trastes con manos mecánicas, pero su mente estaba en otro lugar. El rostro de Emiliano, su risa, su forma de caminar, la forma exacta de sus pestañas, cada pequeño detalle le pesaba en el pecho con una mezcla de ternura y sospecha. A lo lejos, los demás empleados conversaban sobre temas triviales, pero ella no escuchaba. Su mundo entero giraba alrededor de una sola pregunta que no se atrevía a formular del todo. Esa noche, se encerró en su cuarto y sacó del cajón una caja de lata donde guardaba viejos papeles. Ahí estaba la copia de su acta de nacimiento, una receta médica amarillenta, y la hoja que más odiaba leer, el certificado de defunción del bebé que había parido a los 19 años. Varón, muerte neonatal por complicaciones respiratorias, decía en letras frías. Lo había leído decenas de veces, sin comprender cómo había pasado todo tan rápido. Aquel día su madre la acompañó al Hospital General de Puebla. Tenía contracciones, estaba asustada. El parto fue difícil, según le dijeron, y cuando despertó, su hijo ya no estaba. No lo había visto, no lo había tocado. Solo le entregaron esa hoja y una cobija vacía. Volver a recordar aquello le revolvía el estómago.
Tomó su celular con manos temblorosas y buscó en la galería una foto reciente de Emiliano. La comparó con una foto suya de niña que aún guardaba en la cartera. El parecido era abrumador. «¿Estás loca, Marifer?», se dijo a sí misma, bajando el celular. Pero algo en su interior le gritaba que no lo estaba. Al día siguiente, llevó a Emiliano al parque como de costumbre. Mientras él jugaba en el columpio, una señora mayor que alimentaba palomas se le acercó. «Qué bonito tu hijo, tiene tus mismos ojos». Marifer sintió que el corazón se le detenía. «No es mi hijo, soy su niñera». La señora la miró confundida. «¿De verdad? Pues parecen iguales, hasta caminan parecido». No dijo más y se fue, dejando a Marifer con la mirada perdida y la respiración entrecortada. Esa noche no durmió. Sentía que una verdad olvidada intentaba salir de algún rincón oscuro de su alma. Fue entonces que buscó entre sus cosas el pequeño cuaderno donde anotaba fechas importantes. Encontró la anotación del día en que le dijeron que su hijo había muerto, 22 de abril de 2020. Buscó en los archivos de vacunación de Emiliano, que tenía escaneados en su celular porque Alejandro se los había pedido una vez. Fecha de nacimiento, 23 de abril de 2020. Un día de diferencia. El aire se le fue de los pulmones. La cabeza le daba vueltas. «No puede ser, no puede ser», repitió una y otra vez, mientras las lágrimas le caían sin permiso. Recordó una frase que su abuela solía decirle de niña: «La verdad no se esconde para siempre. Cuando está lista, ella misma te encuentra». Empezó a preguntarse si todo había sido un error o algo peor. ¿Y si su hijo no había muerto? ¿Y si alguien lo había tomado? ¿Pero quién? ¿Por qué? La certeza aún no estaba, pero la duda ya la consumía. Mientras abrazaba la cobijita azul, sintió que su corazón ya no le pertenecía. Algo dentro de ella acababa de despertar y ya no habría vuelta atrás. El cielo sobre las lomas amaneció plomizo, como si anticipara las nubes que comenzaban a formarse en la vida de Marifer. Esa mañana Alejandro no se encontraba en casa. Viajó a Monterrey para cerrar un contrato millonario. La ausencia del patrón dio a la casa un aire más liviano, pero para Marifer el peso interior crecía. Mientras doblaba ropa en la lavandería, escuchaba a las otras empleadas hablar sobre los lujos de la familia del Valle. «Dicen que Alejandro tiene casas en Miami, Madrid y Cuernavaca», comentaba Toñita mientras separaba calcetines. «Y eso no es todo. Su hermana Carla es la que mueve los hilos de todo. Inteligente, ambiciosa. Dicen que fue ella quien empezó la empresa cuando su cuñado murió», agregó Rosa, la otra recamarera. Marifer escuchaba en silencio. Sabía que Carla del Valle había sido la persona que la entrevistó cuando llegó a Ciudad de México. Había sido amable, aunque un poco distante. Le sorprendió que una mujer tan ocupada se tomara el tiempo de recibirla personalmente en la agencia de empleo. «¿No les parece raro que nadie hable de la mamá del niño?», soltó Rosa de pronto. «Nunca vino, nunca preguntó. Hasta las fotos de la casa la han ido quitando». «Cállate», dijo Toñita mirando a su alrededor. «No sabes quién puede estar escuchando». Marifer sintió que el corazón se le encogía. Subió rápidamente las escaleras y fue al despacho de Alejandro. Sabía que no debía entrar sin permiso, pero algo dentro de ella la empujaba. La oficina estaba impecable, una pared entera cubierta de libros y reconocimientos, y en el centro, un gran escritorio de madera de nogal con fotografías enmarcadas. Había una con Carla y Alejandro recibiendo un premio empresarial, otra de Emiliano con un oso de peluche y otra más que le llamó la atención. Era una mujer embarazada, con vestido largo y mirada apagada. Estaba de perfil, como si no quisiera mostrar la cara. Marifer la tomó entre las manos observando cada detalle. No parecía la mujer que todos describían como la esposa de Alejandro. No tenía su elegancia ni sus rasgos. Sintió un escalofrío. Colocó la foto de nuevo en su sitio y se giró para salir. Al hacerlo, un sobre blanco cayó del interior de un libro abierto sobre la mesa. Lo recogió,
con intención de volver a guardarlo, pero su vista se quedó fija en el remitente. Clínica de Fertilidad, Cuernavaca. Sintió un vuelco en el estómago. No lo abrió. Lo colocó exactamente donde estaba y salió de la oficina, con el corazón retumbando en las sienes. Ese mismo día, al recoger a Emiliano del jardín de niños, la maestra la detuvo. «Señorita Marifer, ¿puedo hablar un momento con usted?» «Claro, dígame». «Es sobre Emiliano. Le hicimos una actividad familiar donde los niños debían dibujar a su mamá». Él se quedó en blanco. «Dijo que no tiene mamá, que solo tiene a Fer». Marifer tragó saliva. «Ya veo. Lo hablaré con el señor del Valle. Perdón si me meto, pero ese niño la adora. Se nota que usted es mucho más que una empleada para él». De camino a casa, Emiliano caminó a su lado con la mochila colgando. No dijo mucho, pero cuando entraron a la casa se giró y le dijo con toda la inocencia del mundo: «¿Por qué no eres tú mi mamá de verdad?» Marifer no supo qué contestar. Lo abrazó tan fuerte como si el mundo se fuera a acabar en ese instante. Y por primera vez deseó con toda el alma que eso pudiera ser verdad. La casa estaba en penumbra, envuelta en un silencio extraño para ser apenas las 7 de la noche. Emiliano ya dormía en su cuarto, agotado después de un día largo en el jardín de niños. Marifer, en cambio, no encontraba reposo. Desde que vio la foto en el despacho de Alejandro y leyó el remitente de la clínica de fertilidad, algo en ella no paraba de dar vueltas. Bajó a la cocina por un vaso de agua, pero se detuvo en seco al escuchar voces que provenían del pasillo que llevaba al ala privada de los del Valle. Se acercó sin hacer ruido, descalza, escondiéndose detrás de la puerta entreabierta del comedor. La voz de Carla era inconfundible. «No podemos seguir ocultando esto, Alejandro. Algún día se sabrá». «¿Y entonces qué propones?» «¿Que lo anunciemos en los periódicos? ¿Que lo gritemos desde la azotea?», respondió él con voz tensa. «No es tan difícil, solo hay que asegurarnos de que ella no lo descubra». Marifer contuvo la respiración. Sabía, sin necesidad de nombres, que hablaban de ella. Ella ya empieza a sospechar. Es lista y ese niño la adora. No va a tardar en hacer preguntas. «Carla, tú fuiste quien insistió en que la contratáramos, porque era la opción perfecta. Venía de lejos, sin conexiones, sin pasado. ¿Quién iba a imaginar que...?» Las palabras se ahogaron. Marifer sintió cómo las rodillas le temblaban. Alejandro suspiró profundamente. «No quiero hablar más del tema. Mientras ella no sepa la verdad, todo sigue como está». Marifer se retiró en silencio, con el estómago revuelto. Las piezas del rompecabezas empezaban a encajar, pero aún faltaban datos. ¿Qué era exactamente lo que ocultaban? ¿Por qué tenían tanto miedo de que lo supiera? Al día siguiente fue al consultorio del pediatra de Emiliano, pretextando una consulta de rutina. Mientras el doctor revisaba al niño, Marifer aprovechó para preguntar: «Doctor, disculpe, ¿usted conoció a la madre de Emiliano?» El hombre se detuvo un instante, incómodo. Sí, claro, aunque no tuvimos mucho contacto. Yo empecé a atender al niño ya cuando tenía varios meses». «¿Recuerda cómo era ella?» «Lo siento, señorita. No estoy autorizado para hablar de esos temas. Debería preguntarle al señor del Valle». Marifer no insistió, pero la expresión evasiva del médico le confirmó que algo no cuadraba. Al salir del consultorio, caminó por la calle como si flotara, con Emiliano dormido en sus brazos. Más tarde, ya en casa, se encerró en su cuarto y marcó al Hospital General de Puebla, el mismo donde había dado a luz. «Buenas tardes. Necesito acceder a los registros de mi parto. Fue en abril del 2020. «¿Nombre completo?» «María Fernanda Ríos López». El operador tardó en responder. Al cabo de unos minutos, volvió a la línea. «Señorita, lamento informarle que no encontramos registros asociados a ese nombre en esas fechas. Eso no puede ser. Estuve internada ahí. Mi madre me acompañó. Tengo la hoja del alta. ¿Tiene algún otro apellido registrado?» «No, solo ese». «Entonces le recomiendo acudir personalmente para aclararlo».
Colgó con las manos heladas. ¿Cómo era posible que no existiera registro de su parto? ¿Había sido borrado? ¿Encubierto? Se sentó al borde de la cama y abrazó con fuerza la cobijita azul. Las voces de Carla y Alejandro aún retumbaban en su cabeza. Ya no era una sospecha vaga. Algo turbio había ocurrido, y ella estaba decidida a descubrirlo. Solo necesitaba pruebas, y para conseguirlas tendría que ir más allá. La lluvia caía con suavidad sobre los ventanales de la casa. El cielo gris parecía reflejar el estado emocional de Marifer, que no había dormido bien en días. Caminaba con movimientos lentos, cargando una bandeja de desayuno que Alejandro había pedido en su oficina. Tocó 2 veces antes de entrar. «Pase», respondió él desde adentro, sin levantar la vista de la pantalla. Marifer dejó la bandeja sobre el escritorio y se disponía a salir cuando Alejandro habló de pronto, con voz más pausada que de costumbre. «Marifer, necesito hablar con usted». Se detuvo, algo desconcertada. Él no la miraba, pero sus dedos jugaban con un bolígrafo como si buscara distraer su ansiedad. «Dígame, señor. Voy a llevar a Emiliano a Cuernavaca por un tiempo. El estrés de la ciudad no le está haciendo bien, y usted sabe que él depende demasiado de su entorno». Ella asintió con cautela. «¿Quiere que prepare sus cosas?» «Sí, y las suyas también. Quiero que lo acompañe. No confío en nadie más para cuidarlo como usted lo hace». Marifer sintió un nudo en la garganta. «¿Yo también? Le pagaré el doble. Tendrá una habitación cómoda y tiempo libre. Solo necesito que esté ahí para él, que mantenga la rutina. El cambio no debe afectarlo». Guardó silencio unos segundos antes de responder. «¿Y cuánto tiempo sería?» «Por ahora, unas semanas». «Luego veremos». No era una orden. Sonaba casi como una súplica disfrazada de propuesta profesional. «Está bien, acepto». Cuando salió de la oficina, su mente iba a 1000 por hora. ¿Por qué justo ahora? ¿Por qué alejar a Emiliano de la ciudad? ¿Alejandro sabía que ella ya sospechaba algo? ¿Era esa una forma de tenerla más controlada? Al día siguiente, partieron hacia Cuernavaca. El chofer los llevó en la camioneta negra por la autopista, mientras el niño dormía con la cabeza en el regazo de Marifer. El paisaje cambió rápidamente, del concreto y el caos urbano a las montañas verdes y el aire cálido. Llegaron a una casa enorme, colonial, rodeada de árboles frutales y jardines cuidados con esmero. Una mujer los esperaba en la entrada. Tenía el cabello blanco recogido en un moño sencillo y la piel tostada por el sol. Llevaba un vestido fresco y un delantal con flores bordadas. «Bienvenidos», dijo con una sonrisa. «Soy Lucía. Cuidé esta casa por muchos años. Ahora solo vengo de vez en cuando a ayudar con lo que haga falta». Marifer sintió de inmediato una conexión con ella. Lucía era distinta a todos en el mundo de los del Valle. No imponía, no ocultaba nada. En los días siguientes Emiliano se adaptó rápidamente. Jugaba en el jardín, nadaba en la alberca, corría entre los árboles. Pero Marifer no lograba relajarse. Sabía que no estaba allí solo por casualidad. Una tarde, mientras tendía ropa en el patio trasero, Lucía se le acercó. «¿Hace cuánto cuidas al niño?» «Casi 2 años». Lucía la miró con ojos sabios, como si ya supiera más de lo que decía. «Tiene tu misma forma de mirar, como si observaran todo y callaran la mitad». Marifer bajó la vista, incómoda. «A veces siento que lo conozco de antes, pero es imposible, ¿no?» Lucía no respondió de inmediato. Sus manos siguieron colgando la ropa al sol. «En esta casa han pasado cosas que no se cuentan, pero las paredes escuchan. Y los secretos siempre encuentran su camino». El viento sopló fuerte en ese instante, levantando hojas secas del suelo. Marifer sintió un escalofrío. Por primera vez, supo que no estaba sola en su búsqueda. Lucía podría saber algo, y tal vez, con su ayuda, podría llegar a la verdad. La brisa de Cuernavaca traía consigo el aroma a bugambilias frescas y tierra mojada. Marifer había empezado a disfrutar de la calma del lugar, pero su mente no descansaba.
Cada noche repasaba mentalmente las frases de Lucía. En esta casa han pasado cosas que no se cuentan. ¿Qué tanto sabía esa mujer? Una tarde, mientras Emiliano dormía la siesta, Marifer se sentó en el porche con una taza de café en las manos. Lucía llegó con una cesta de limones recién cortados. ¿Puedo sentarme?, preguntó con amabilidad. Claro, respondió Marifer haciendo espacio a su lado. Se hizo un breve silencio, interrumpido solo por el canto lejano de un censontle. Lucía, ¿usted trabajó aquí cuando nació Emiliano? La mujer bajó la mirada, removiendo el pañuelo que llevaba en las rodillas. Sí, yo estaba aquí cuando trajeron al niño. Recuerdo ese día como si fuera ayer. Marifer contuvo el aliento. ¿Cómo fue? Llegaron de noche. Alejandro y Carla. El bebé venía envuelto, dormido. Dijeron que era hijo de Alejandro y de su esposa, pero nunca vi a esa mujer. Jamás. ¿Nunca? Nunca. Y eso que trabajé con la familia desde antes de que se casaran. Conocí a todos menos a esa supuesta madre. Solo vi fotos, y siempre eran las mismas, como si no hubiera más. Marifer sintió que su pulso se aceleraba. ¿Y no le pareció raro? Claro que sí, pero en esta casa aprendí a no hacer preguntas. La señora Carla era quien mandaba, y Alejandro solo asentía. Yo vi cosas, niña. Escuché conversaciones, y luego me mandaron a descansar por tiempo indefinido. Después de la llegada del niño, Lucía asintió. Un mes después. Me dieron una buena liquidación y me dijeron que ya no me necesitaban, pero yo ya sabía demasiado. Marifer tragó saliva, intentando no quebrarse. Lucía, necesito saber la verdad. Creo que ese niño podría ser mío. La anciana la miró con los ojos muy abiertos. El silencio se hizo espeso, como si el tiempo se detuviera. ¿Tuyo? Sí. Hace 4 años perdí a mi hijo al nacer. Me dijeron que murió. Pero nunca lo vi. Y las fechas coinciden, es la cicatriz en su ceja, el lunar. Hay tantas cosas. Lucía tomó su mano con fuerza. No estás loca. A veces lo que sentimos es más verdadero que lo que nos dicen. ¿Usted cree que es posible? He visto muchas injusticias. Sé cómo se maneja la gente con poder y créeme, si hay alguien capaz de hacer algo así, es Carla del Valle. Marifer sintió que se le nublaban los ojos. Por primera vez alguien no la miraba como si estuviera perdiendo la razón. Pero necesito pruebas, Lucía. No puedo acusarlos sin más. Entonces busca. Busca en donde no quieren que mires. En las clínicas, en los archivos, en los silencios. Yo te ayudaré. Marifer la abrazó con fuerza. Sintió que no estaba sola, que alguien más creía en ella. Esa noche, se sentó junto a la cama de Emiliano y lo observó dormir. Su respiración tranquila, sus mejillas redondeadas, esa paz que solo los niños tienen. Si tú eres mi hijo, te voy a recuperar, lo juro. Y por primera vez, sintió que estaba más cerca de la verdad. Una verdad que no se iba a esconder mucho más tiempo. Los primeros rayos del sol se colaban entre las cortinas del cuarto de huéspedes. Marifer se despertó antes que Emiliano. Lo observó dormir con esa paz envidiable que solo los niños tienen, y una certeza se le clavó en el pecho. No podía seguir esperando. Ya no. Bajó a la cocina donde Lucía ya hervía agua para el café. ¿Dormiste?, preguntó la mujer, sin dejar de mover la cuchara. Lo suficiente para saber que hoy voy a hacer algo, respondió Marifer firme. Voy a hacerle una prueba de ADN. Lucía la miró con seriedad, luego asintió lentamente. ¿Sabes cómo hacerlo sin levantar sospechas? Voy a intentarlo. He leído que basta una muestra de saliva o un cabello con raíz. Tengo una amiga en el centro que trabaja con laboratorios privados, discretos, nada de hospitales grandes. ¿Puedes ayudarme? Claro que sí. Hoy mismo. Más tarde, mientras Emiliano jugaba con bloques de colores en el salón, Marifer tomó su cepillo de pelo. Con cuidado, extrajo un par de cabellos con raíz que habían quedado atrapados entre las cerdas. Los envolvió en un pañuelo limpio y lo guardó dentro de su bolso. ¿Qué haces, Fer?, preguntó el niño con una sonrisa curiosa.
Nada, mi amor. Solo limpiando un poco. El peso de la culpa le cayó encima como una losa. ¿Y si estaba equivocada? ¿Y si todo era producto de su dolor no resuelto? Estaba usando al niño como sustituto de aquel hijo que perdió, pero algo dentro de ella, una fuerza profunda, le decía que no, que esa conexión no era imaginaria, que su cuerpo lo sabía. Esa tarde, Lucía la acompañó al centro de Cuernavaca. El lugar era discreto, casi escondido entre tiendas y panaderías. La amiga de Lucía, una mujer robusta con bata blanca, las recibió en una sala pequeña y silenciosa. ¿Estás segura de lo que vas a hacer?, le preguntó. Completamente. Entonces déjame explicarte. Necesito una muestra tuya también, un hisopo bucal. Marifer se dejó guiar. No preguntó más. No quería dudar. Quería saber. Los resultados estarán listos en una semana, dijo la mujer al final. Los enviaremos al número que nos diste por WhatsApp. Todo será confidencial. Marifer salió sintiendo que acababa de cruzar un puente invisible, uno que ya no le permitiría volver atrás. Esa noche le costó conciliar el sueño. El pensamiento giraba en espiral. ¿Y si sí? ¿Y si no? ¿Qué haría con esa verdad? ¿Cómo enfrentar a Alejandro, a Carla, a la ley? Emiliano, ajeno a todo, se acercó a ella y se acurrucó en su pecho. «Te quiero mucho, Fer», susurró medio dormido. Marifer cerró los ojos con fuerza para no romperse. «Y yo a ti, mi vida, más de lo que imaginas». Al día siguiente se despertó sintiendo una extraña mezcla de miedo y esperanza. Por fin había hecho algo. Por fin estaba dejando de ser una sombra obediente para convertirse en alguien que lucha por lo que ama. Lucía la esperaba en la cocina con un pan dulce y una taza de atole. «Ya diste el primer paso, niña. Lo que venga ahora, lo enfrentaremos juntas». Marifer la miró con lágrimas contenidas. «Gracias por creerme. No se trata de creer, se trata de sentir. Y tú sientes con el alma, no estás sola». En ese momento, Marifer lo supo con toda claridad. Pase lo que pase, no iba a detenerse. Ya no. Los días siguientes fueron una tortura disfrazada de rutina. Marifer hacía todo como siempre. Preparaba los desayunos, contaba cuentos, tendía las camas, jugaba con Emiliano en el jardín, pero cada minuto estaba contando los segundos que faltaban para recibir el mensaje que podía cambiar su vida. Lucía la observaba con ternura y preocupación. «La espera es lo peor», decía mientras pelaban mangos para el agua fresca. «Pero también es el momento en que una se prepara para la verdad». «¿Y si me estoy equivocando?», preguntó Marifer por enésima vez. «¿Y si estoy viendo fantasmas?». Lucía negó con la cabeza. «Las madres no ven fantasmas, ven lo que los demás no quieren ver». El sexto día por fin llegó la notificación. Marifer escuchó el sonido del celular y corrió al cuarto. Su corazón latía con violencia. El mensaje decía: «Resultados listos, archivo adjunto». Lo abrió con manos temblorosas. Leyó la primera línea, luego la segunda. La vista se le nubló. Volvió a leer. Y otra vez. No podía creerlo. Compatibilidad genética, 98%. Relación madre biológica. Se dejó caer en la cama, sin aire. Un sollozo contenido le estalló en el pecho. Era él. Emiliano era su hijo. Su hijo. Lucía entró y la vio sosteniendo el celular como si fuera una reliquia sagrada. «¿Ya? ¿Qué dice?». Marifer alzó el rostro bañado en lágrimas. «Es mío, Lucía, es mi hijo, mi hijo». La anciana se arrodilló a su lado, tomándole las manos. «Dios bendito». «Lo sabía», exclamó con la voz quebrada. Marifer se levantó tambaleando, salió al jardín y vio a Emiliano jugar con una pelota junto a un árbol de durazno. Su risa iluminaba todo. Quiso correr, abrazarlo, gritarle la verdad, pero se contuvo. «Fer, mira cómo pateo fuerte», dijo el niño sin saber lo que ocurría en el alma de la mujer que lo miraba. «Muy bien, mi amor, eres un campeón». Cuando volvió adentro, Lucía la esperaba con un vaso de agua.
¿Qué vas a hacer? No lo sé. Quiero abrazarlo y no soltarlo nunca. Quiero gritarle al mundo que es mío. Pero también sé que no puedo actuar con el corazón desbordado. Tengo que pensar. Necesitas hablar con ellos, y rápido. Sí, Carla primero. Ella sabe más de lo que dice. Yo voy a obligarla a decírmelo todo. Marifer tomó el celular y marcó. Su voz estaba serena, pero firme. Señora Carla, necesito hablar con usted. Es urgente, tiene que venir a Cuernavaca. ¿Qué pasa? Venga. Es sobre Emiliano y sobre mí. Hubo un silencio tenso del otro lado. Estaré ahí mañana por la mañana. Marifer colgó, respiró hondo y sintió que el mundo daba un giro irreversible. Esa noche, cuando arropó a Emiliano y le cantó la misma canción de cuna que le cantaba a su pancita 4 años atrás, sintió que cada palabra volvía a tener sentido. Duérmete, mi niño, que tengo temor de que en este sueño me pierdas, mi amor. Pero ya no habría pérdida. No esta vez. Estaba lista. El sol apenas despuntaba cuando el auto de Carla del Valle se detuvo frente a la casa en Cuernavaca. Vestía un conjunto impecable y gafas oscuras que no ocultaban la tensión de su rostro. Marifer la esperaba en la sala, sentada con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre las piernas. Lucía le sirvió café y se retiró en silencio. Carla se sentó frente a ella y cruzó las piernas. ¿Qué es tan urgente como para llamarme de esta forma? Ya lo sé todo, señora Carla. Carla parpadeó. Guardó silencio unos segundos. ¿Todo? Hice una prueba de ADN. Emiliano es mi hijo. El aire pareció espesar. Carla se quitó las gafas lentamente y la miró con frialdad. ¿Y qué piensa hacer con esa información? Quiero saber la verdad. Toda. Carla se acomodó en el sillón y suspiró. La esposa de Alejandro no podía tener hijos. Lo intentaron todo. Fecundaciones, tratamientos, nada funcionó. Y después ella enfermó. Murió joven sin haber logrado concebir. Marifer la miraba sin parpadear. ¿Y qué tiene que ver eso conmigo? Tú apareciste como una casualidad o una oportunidad. Tenías 19 años, sola, asustada. Diste a luz en un hospital donde una de nuestras fundaciones tenía influencia. La historia era perfecta. Una joven sin recursos, sin familia cercana. El bebé nació sano. Y tú jamás lo viste. Marifer apretó los puños. Me dijeron que había muerto. Era más fácil así. Nosotros necesitábamos un niño. Tú, un cierre. Te dimos una salida, sin que lo supieras. Me robaron a mi hijo, gritó Marifer, poniéndose de pie. Carla no se inmutó. Te dimos una vida. Lo criamos con todos los cuidados posibles. No lo abandonamos. Lo amamos. Ustedes lo usaron como un trofeo. Alejandro no sabía nada. Él pensaba que el niño era fruto de un tratamiento exitoso. Yo arreglé todo. Él solo recibió al bebé. Nunca supo que venía de ti. Marifer se quedó helada. ¿Y por qué no decírmelo? ¿Por qué contratarme como niñera? Porque era conveniente, porque queríamos asegurarnos de que estuviera bien, y porque él te reconoció, aunque no lo admitiera. Algo en ti le resultaba familiar. Pensó que era una coincidencia. No quiso hacer preguntas. Él nunca pudo lidiar bien con la muerte de su esposa, ni con la idea de haber tenido que adoptar de esa forma. Marifer se llevó las manos al rostro. El dolor era demasiado. ¿Qué quiere ahora, Marifer? ¿Llevarse al niño? ¿Demandarnos? ¿Destruirlo todo? Quiero justicia. Quiero a mi hijo. Y no voy a callarme. Carla se inclinó hacia adelante. Te voy a hacer una oferta. Te damos una suma generosa. Te estableces en otro estado. Te ayudamos con lo que necesites. Solo desaparece. ¿Me está chantajeando? Te estoy salvando de un escándalo que no le conviene a nadie. Ni siquiera a Emiliano. Marifer la miró con una calma helada. Usted ya no tiene poder sobre mí. Ya no soy esa chica sola que creyeron poder manipular. Soy madre y voy a pelear. Carla se levantó, tomó su bolso y la miró una última vez. Entonces prepárate,
porque esta guerra no será limpia. Y se fue, dejando tras de sí el eco de una amenaza que ya no asustaba a Marifer. No más. El eco de las palabras de Carla seguía retumbando en la mente de Marifer cuando escuchó el motor del auto de Alejandro entrando en la propiedad. Emiliano corrió a recibirlo, como siempre hacía, y Marifer lo observó con un nudo en el pecho. El niño lo abrazó con alegría, ajeno al torbellino de verdades que estaba a punto de desatarse. Cuando Emiliano se fue al jardín con la pelota, Marifer se acercó a Alejandro. Su voz temblaba, pero su decisión era firme. «Necesito hablar con usted, ahora». Alejandro frunció el ceño, sorprendido por el tono. «¿Qué pasa?» «No quiero rodeos. Hice una prueba de ADN. Emiliano. Es mi hijo». La incredulidad en el rostro de Alejandro fue inmediata. Dio un paso atrás como si acabara de escuchar una blasfemia. «¿Qué está diciendo?» «Lo que escuchó. Tengo los resultados aquí». Sacó el sobre del bolso y se lo extendió. Alejandro lo tomó, lo abrió con manos rápidas y leyó en silencio. Su rostro cambió de color. La seguridad del empresario, acostumbrado a cerrar contratos millonarios sin titubear, se resquebrajó frente a las cifras frías y contundentes. Esto no puede ser cierto». «Lo es. Emiliano nació de mí. Me lo arrebataron al nacer. Usted lo ha criado creyendo que era suyo, pero su historia no es la que le contaron». Alejandro se dejó caer en un sillón con la mirada perdida. «¿Carla lo sabía?» «Ella lo planeó todo. Dijo que usted nunca estuvo al tanto». «Dios mío», se llevó las manos al rostro. «Toda mi vida pensando que había tenido un milagro con mi esposa, y era mentira». Marifer sintió una punzada de compasión. Por primera vez lo vio vulnerable, humano. «No le estoy quitando a Emiliano. Solo quiero la verdad. Quiero que sepa quién soy». Alejandro la miró con ojos enrojecidos. «¿Y qué quiere hacer ahora? ¿Arrebatarme a mi hijo?» «Es mi hijo, Alejandro, pero también es suyo de otra manera. Usted lo cuidó todos estos años, le dio un hogar. Yo no quiero dañarlo. Solo quiero ser reconocida como lo que soy». El silencio se llenó con la risa de Emiliano jugando afuera. Los dos adultos la escucharon con el corazón hecho trizas. De pronto, un grito infantil rompió el momento. «Fer, papi». Emiliano corría hacia ellos con la pelota en la mano. «Me duele la panza». Se dobló de dolor llevándose las manos al estómago. Marifer corrió a cargarlo. «Tranquilo, mi amor, aquí estoy». Alejandro reaccionó enseguida, pidiendo al chofer que arrancara el auto. «Al hospital, ya». En la sala de urgencias, los médicos revisaron al niño. Era una infección estomacal, nada grave, pero la angustia que compartieron Marifer y Alejandro en esas horas fue indescriptible. Sentados uno al lado del otro, esperando noticias, se miraron con una mezcla de reproche, dolor y algo nuevo, una complicidad inevitable. Cuando el doctor salió y confirmó que Emiliano estaría bien, Marifer exhaló con alivio. Alejandro la observó en silencio, notando cómo ella acariciaba la frente del niño con la ternura de una madre que nunca se rindió. «Lo ama de verdad», dijo él en voz baja. «Es mi hijo. Nunca dejó de serlo». Alejandro se quedó callado, procesando cada palabra, cada gesto. Por primera vez entendió que la verdad no podía enterrarse más. La noticia estalló como pólvora. Alguien, un ex trabajador del hospital donde había nacido Emiliano, filtró documentos a la prensa. Hijo del empresario Alejandro del Valle, no sería biológico. Madre reclama la verdad, decía el encabezado en letras enormes en los periódicos de Ciudad de México. En las redes sociales el tema se convirtió en tendencia en cuestión de horas. Marifer se enteró al ver la televisión encendida en la sala de la casa de Cuernavaca. Su rostro apareció borroso en una nota de espectáculos mientras los comentaristas especulaban sin pudor. «¡No puede ser!», exclamó, llevándose las manos al rostro. Alejandro llegó poco después, con el teléfono sonando sin parar. Gente de la empresa, amigos, políticos, todos querían explicaciones.
¿Lo viste? Le preguntó a Marifer con el ceño fruncido. Sí, no sé quién lo filtró, pero ya es público. Alejandro apretó los dientes. Caminaba de un lado a otro como una fiera enjaulada. Esto va a destruir todo lo que construí. A la empresa, a la familia, a mí. Marifer lo miró con calma. La verdad no destruye, la mentira lo hace. Él se detuvo, clavándole los ojos. ¿Y qué pasa con Emiliano? ¿Qué va a leer de sí mismo cuando crezca? ¿Qué imagen tendrá de su padre? No de su padre, Alejandro, de su madre, porque eso soy yo. El silencio se volvió insoportable. El ruido de los noticieros siguió llenando la casa, paneles de expertos opinando, reporteros apostados afuera de la mansión de las Lomas, micrófonos apuntando a todo el que entraba o salía. Esa misma tarde, Carla llamó desde el extranjero. Su voz sonaba crispada. ¿Cómo pudiste dejar que esto explotara? Eres un imbécil, Alejandro. Tú causaste esto, Carla, rugió él perdiendo la compostura. Tú manipulaste todo desde el principio. Yo también soy víctima de tus mentiras. No te atrevas a culparme. Yo solo hice lo que era necesario para salvar la imagen de esta familia. Y si no lo controlas ahora te vas a hundir. Alejandro colgó con furia y lanzó el teléfono contra la mesa. Marifer lo observaba con una mezcla de rabia y compasión. Deja de luchar contra lo inevitable, le dijo ella. La gente ya sabe. Ahora lo que importa es Emiliano. ¿Y qué sugieres? Que dé una conferencia de prensa diciendo que lo engañaron, que el hijo que crié no es mío. Sugiero que seas honesto, que digas la verdad como padre, porque lo eres aunque no por la sangre, y eso también vale. Alejandro se dejó caer en un sillón, agotado. Pasó las manos por su rostro. No sé si puedo. Marifer se acercó despacio. Yo sí. Si no lo haces tú, lo haré yo, porque mi hijo no va a crecer en una mentira. Él la miró, sorprendido por la firmeza de su voz. Ya no era la joven tímida que llegó buscando trabajo. Era una madre que se plantaba ante todo. Al día siguiente, Alejandro apareció en los noticieros. Vestía de traje oscuro, con el rostro grave. Las cámaras captaron cada palabra. Mi hijo Emiliano siempre será mi hijo, más allá de la sangre. Pero la verdad debe saberse. Hubo irregularidades en su nacimiento. Y hay una mujer que merece reconocimiento, la verdadera madre de mi hijo. Marifer, frente a la televisión, lloró en silencio. No por el escándalo, sino porque por fin alguien más decía en voz alta lo que ella siempre supo. Lucía le tomó la mano. Se acabaron los secretos, niña. Ahora empieza la batalla real. El eco del escándalo aún vibraba en los medios cuando Marifer recibió la primera notificación oficial. Una citación judicial para iniciar el proceso de custodia. El sobre blanco en sus manos le pesaba como plomo. Había llegado el momento de enfrentar en tribunales lo que ya se había desatado en la opinión pública. Lucía la acompañó a leer el documento. Esto apenas comienza, niña. ¿Estás lista para todo lo que vendrá? No sé si estoy lista, pero no tengo opción. Emiliano merece conocer la verdad completa, respondió Marifer, con voz quebrada pero decidida. En la primera audiencia, las miradas de jueces, abogados y periodistas se posaron sobre ella. Alejandro estaba sentado en la otra mesa, vestido impecablemente, aunque con el semblante cansado. Cuando sus ojos se cruzaron, ninguno apartó la vista. El juez habló con solemnidad. Estamos aquí para definir la tutela del menor Emiliano del Valle. Señorita María Fernanda Ríos, usted reclama la custodia total basándose en la prueba de ADN que la acredita como madre biológica. Señor Alejandro del Valle, usted solicita mantener la patria potestad. Escucharemos a ambas partes. Marifer respiró hondo y tomó la palabra. No estoy aquí para arrebatarle nada a nadie. Solo quiero recuperar lo que me quitaron hace 4 años. Soy la madre de Emiliano y merezco criarlo como tal. Alejandro se levantó enseguida. Yo lo he cuidado desde su primer día de vida. Lo alimenté, lo eduqué, lo protegí. No soy su padre biológico, lo sé, pero en todo lo demás,
soy su padre. El murmullo en la sala fue inevitable. Los periodistas tomaban nota frenéticamente. El juez golpeó la mesa para imponer silencio. Los días de audiencias se volvieron interminables. Los abogados de Alejandro argumentaban estabilidad económica, educación garantizada, un entorno seguro. Los de Marifer apelaban a la maternidad biológica, al derecho inalienable de criar a su hijo y a la verdad que había sido ocultada. En las noches, Marifer lloraba en silencio, abrazada a la cobijita azul. «¿Y si me lo quitan?», susurraba al aire. Lucía la reconfortaba. «Nadie puede arrancar lo que está en tu sangre. Pase lo que pase, él siempre será tuyo». El tercer día de audiencias, Alejandro pidió la palabra de nuevo. Su voz sonaba distinta, más humana. «No quiero seguir en una guerra que destroza a Emiliano. No quiero que crezca viendo a quienes lo aman como enemigos». Todos lo miraron sorprendidos. Marifer sintió que el corazón le latía con fuerza. «Propongo un acuerdo», continuó él, «custodia compartida, que viva con ambos. Que no se le arranque de nadie. Marifer merece ser reconocida como madre. Yo no sé cómo dejar de ser padre». El juez frunció el ceño, consultó documentos y pidió un receso. Durante ese tiempo, Alejandro se acercó a Marifer en un pasillo. «Sé que tienes razones para odiarme, pero también sé que lo que más te importa es Emiliano. No quiero pelear contigo, Marifer. Quiero que encontremos una forma de criarlo juntos». Ella lo miró a los ojos. Había enojo, sí, pero también cansancio. «Lo único que quiero es que Emiliano sea feliz. Si eso significa compartirlo contigo, lo haré. Pero nunca más me robes la verdad». Él bajó la mirada asintiendo. Cuando regresaron a la sala, el juez aprobó el acuerdo provisional. Marifer tendría la custodia legal reconocida como madre biológica y Alejandro compartiría la patria potestad. Emiliano permanecería en la misma casa, pero ahora con ambos como figuras parentales. El escándalo seguía afuera, pero dentro de ellos algo se había calmado. Una batalla había terminado, otra apenas comenzaba. La primera mañana después del acuerdo, la casa se sintió diferente. No era la mansión fría donde todos caminaban con pasos medidos, ni la residencia de Cuernavaca, con secretos guardados. Era por primera vez un hogar donde la risa de un niño marcaba el ritmo de los adultos que aprendían a convivir. Emiliano despertó temprano y corrió a la cocina. «Quiero desayunar con los dos», exclamó tirando de la mano de Marifer y jalando a Alejandro del brazo. Los tres se sentaron juntos. Pan dulce, chocolate caliente y huevos al gusto llenaban la mesa. Fue un momento sencillo, pero cargado de una paz inesperada. Alejandro miró a Marifer con un gesto casi tímido. «Nunca había visto a Emiliano tan feliz en una mesa», confesó. «Es porque ahora sabe que no está solo, que tiene a su mamá y a su papá», respondió ella. El silencio que siguió no fue incómodo, sino profundo. Una tregua sellada sin necesidad de papeles. Los días avanzaron con nuevos acuerdos prácticos. ¿Quién lo llevaba al kinder? ¿Quién lo recogía? ¿Cómo organizar las tardes? A veces discutían, sí, pero ya no desde la desconfianza, sino desde el deseo de hacerlo mejor para Emiliano. Una tarde, Alejandro encontró a Marifer en el jardín, enseñándole al niño a andar en bicicleta. El pequeño tambaleaba, pero ella lo animaba con una paciencia infinita. «Eso, tú puedes, campeón», decía, corriendo a su lado. Alejandro se acercó y sin pensarlo tomó el manubrio para ayudar. Entre los dos lo sostuvieron hasta que Emiliano pedaleó solo. Cuando el niño gritó «¡Lo logré!», los adultos se miraron con una sonrisa compartida que les sorprendió a ambos. «Gracias por esto», dijo Alejandro con voz sincera. «No me des las gracias. Es nuestro hijo», respondió ella, sin dudar. Por las noches, cuando Emiliano dormía, Marifer y Alejandro comenzaron a hablar más allá de lo necesario. Sobre la infancia de él, sobre los miedos de ella, sobre lo que habían perdido y lo que aún podían construir. Alejandro le confesó algo que nunca había dicho en voz alta. «Yo no quise engañarte.
De verdad creí que Emiliano era fruto de un milagro. Me lo repetí tantas veces que terminé creyéndolo, y cuando Carla me insinuó la verdad, no quise escuchar. Fui cobarde. Marifer lo observó con una mezcla de enojo y compasión. Fuiste parte de la mentira, pero también fuiste parte de su vida. Eso es lo que importa ahora. Él bajó la mirada. No sé si algún día puedas perdonarme. Ella respiró hondo. No se trata de perdonarte a ti. Se trata de perdonarme a mí por haber vivido con miedo. Ahora quiero avanzar. Los meses siguientes fueron un proceso de adaptación. Emiliano, antes ansioso y dependiente, empezó a mostrar seguridad. Sus dibujos en la escuela ya no eran de un niño solo. Pintaba una mamá con trenzas largas y un papá con corbata, de la mano, mirándolo con sonrisas grandes. Una tarde lluviosa, Marifer lo encontró guardando ese dibujo en su mochila. «¿Por qué lo escondes, mi amor?», preguntó. «Porque es para los dos. Y no quiero que ninguno se ponga triste». Ella lo abrazó con lágrimas silenciosas. Entendió que la verdadera victoria no estaba en tribunales, ni en los periódicos. Estaba en ese pequeño que, pese a todo, seguía creyendo en el amor. En esa certeza, Marifer empezó a sanar. Y, sin darse cuenta, también empezó a abrir espacio para algo más. La posibilidad de confiar de nuevo en Alejandro. El cielo de Puebla estaba despejado aquella mañana, con un azul intenso que parecía bendecir cada rincón del valle. Marifer caminaba tomada de la mano de Emiliano por el camino empedrado que llevaba al cementerio del pueblo. Alejandro lo seguía unos pasos atrás, en silencio, respetando ese momento que no le pertenecía del todo. Frente a la tumba de su madre, Marifer se detuvo. Las flores frescas desprendían un aroma dulce y el viento movía suavemente las velas encendidas. Acarició la lápida con ternura. «Mamá, aquí estoy», susurró. «No vengo sola, vengo con Emiliano, tu nieto, el que pensé que había perdido para siempre». El niño la miró con curiosidad. «Ella es mi abuelita». «Sí, mi amor, y estoy segura de que desde el cielo siempre te cuidó». Alejandro se acercó y colocó un ramo de alcatraces blancos sobre la tumba. No dijo nada, pero su gesto habló por él. Marifer lo miró y asintió en silencio, agradeciendo que estuviera allí, acompañándolos en ese instante de sanación. Después de rezar un Padre Nuestro juntos, salieron del cementerio. Emiliano corría por delante, recogiendo piedritas y hojas secas. Su risa llenaba el aire. «¿Te das cuenta?», dijo Marifer a Alejandro con voz serena. «Todo el dolor, las mentiras, los juicios, nos trajeron aquí. Y hoy siento paz». «Yo también», respondió él. «No sé qué será de nosotros mañana, pero sé que Emiliano tiene lo que siempre necesitó, a su madre». Caminaron juntos hacia el parque del pueblo. Emiliano se subió a un columpio, y Marifer lo empujaba suavemente, mientras Alejandro los observaba desde un banco cercano. El niño gritaba de alegría, con los ojos brillantes. Marifer lo miraba como si quisiera grabar cada segundo en su memoria. Después de todo lo vivido, entendía que la felicidad estaba en esos pequeños momentos, ya no en batallas, ni en venganzas, ni en culpas. Solo en amar y ser amada. «Fer», llamó Alejandro desde el banco, «gracias por dejarme seguir aquí». Ella se acercó, sin dejar de vigilar al niño. «Gracias a ti por aceptar la verdad, por reconocerla. Eso también es amor». Hubo un silencio cómodo. No necesitaban más palabras. Ambos sabían que el camino por delante sería difícil, lleno de ajustes, de heridas que tardarían en cerrar. Pero también sabían que ya no estaban solos en esa lucha. El sol comenzaba a caer, pintando el cielo de tonos anaranjados y rosados. Emiliano corrió hacia ellos y se lanzó a los brazos de Marifer. Ella lo levantó en el aire, girando con él mientras reía. Alejandro, desde un paso atrás, los observó con una sonrisa discreta, como quien contempla algo sagrado. En ese instante, Marifer cerró los ojos y agradeció en silencio, por haber recuperado a su hijo, por tener la oportunidad de construir un futuro distinto,
por haberse encontrado a sí misma en el proceso. «Siempre voy a estar contigo, mi amor», le dijo al oído a Emiliano. «Nunca más te soltaré», y lo cumplió desde ese momento y para siempre. Gracias por acompañarnos en esta historia llena de emociones y verdad. Si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para no perderte más relatos que tocan el corazón. Y ahora, haz clic en el video que aparece en pantalla para seguir disfrutando de otra historia tan impactante como esta.